Entonces, salimos. Listo. Estamos al aire. Listo. Buenas tardes con todos. A nombre del Observatorio de Derechos y Justicia es un honor tener a panelistas de semejante talla. En particular, la situación... Perdón, parece que algo sucedió con mi internet. Bueno, perdón. Retomando, como les comentábamos, como Observatorio de Derechos y Justicia hemos organizado un evento para hablar en particular sobre el caso Petrurrego versus Colombia y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos a varios panelistas. Vamos a hacer una ligera exposición de ellos. Primero, el doctor Efraín Guerrero Salgado. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Instituto Ortega y Gasset. Exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y sus líneas principales de investigación son la calidad de la democracia, la conflictividad social y las interacciones entre la política pública y los derechos humanos. Muchas gracias, doctor, por su presencia. En este momento tenemos Silvia Serrano. Ella es directora asociada del Instituto O'Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global. Es profesora adjunta de la Universidad de Georgetown y antes coordinadora de la sección de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, estimada doctora. Y finalmente tenemos a Livia Rivas. Un momento, tenemos un pequeño problema. Listo, mil disculpas. Livia Rivas, que es presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Bienvenida, estimada doctora. Y bueno, y la ponente en este evento será María Dolores Miño. Ella es la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Nuevamente agradecemos mucho su participación en este evento. Estamos seguros de que su experiencia será de un gran apoyo para el desarrollo de este panel. Y comentamos para quienes están en este momento viendo la transmisión en Facebook, pueden poner sus preguntas en los chats y al final estas serán leídas a los panelistas. Dicho esto, estimada Lolo, tiene la palabra. Está muteada. Sí. Gracias, José. Quiero, antes de empezar, sumarme a tus palabras de agradecimiento. En realidad, para mí es un honor contar con las y los panelistas tan destacados que tenemos hoy, colegas y amigos además muy queridos. Darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí. También comentarles que este evento ha sido posible no solo a través de nosotros, del Observatorio de Derechos y Justicia, sino que también hemos contado con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Federación de Asociaciones de Escuelas de Derecho de Ciudad de Quito, el Centro por la Transparencia y los Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador y la Asociación de Escuelas de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Y en realidad agradecerles por el apoyo porque son debates sumamente importantes y contar con colegas que nos ayuden al impulso de este tipo de procedimientos y de paneles nos ayuda mucho a difundir el trabajo del sistema interamericano, que es algo que a nosotros como observatorio nos interesa muchísimo. Sin más, quiero empezar el panel dándole la bienvenida a una colega que admiro muchísimo, es la doctora Silvia Serrano. José ya hizo la presentación y Silvia nos va a hablar de las cuestiones relativas a los estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana en el reciente caso de Petrurrego contra Colombia. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien?
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes me acompañan también en el panel. Bueno, yo voy a contar un poco sobre el caso Petro. La intervención la voy a hacer en tres grupos. Primero voy a hablar un poco del artículo 23 de la Convención y la jurisprudencia en general sobre derechos políticos para poder entender en qué parte de esa línea jurisprudencial ubicamos el caso Petro Urrego. Luego vamos a hablar un poco sobre cómo se conceptualizan los casos tanto López Mendoza como Petro Urrego dentro de esa línea jurisprudencial y qué fue lo que dijo la Corte en ambos casos. Y voy a terminar comentando diferentes 4 tipos de ambivalencias que identifico que nos dejan los casos leídos independientemente, leídos en su conjunto y también con relación a otros temas de potenciales limitaciones a derechos políticos. Entonces voy a empezar la primera parte recordando un poco el contenido del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 23 que contempla los derechos políticos es un artículo complejo del que se pueden desprender varias reglas de derecho, unas explícitamente previstas en la disposición y otras que han venido siendo producto de la interpretación de la Corte Interamericana. Entonces el artículo 23 que contempla los derechos políticos tiene dos numerales. El primero que establece cuáles son los derechos políticos protegidos y el segundo que limita la potestad de reglamentar por parte de los estados. Entonces, el primer numeral contempla 3 grupos de derechos. Primero, el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. El segundo, el derecho al votar y ser elegidos, es decir, sufragio activo, sufragio pasivo, incluyendo el voto secreto. Y el tercero, el acceso a la función pública, no necesariamente de elección popular, sino en términos generales, el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Y como decía, el segundo numeral del artículo 23 lo que tiene es una cláusula de limitación a las potestades de reglamentación por parte de los estados de estos derechos políticos referidos en el numeral 1 de los 3. No solamente del segundo, que es lo que ocupa el caso Petro y el caso López Mendoza, que es el derecho a ser elegido fundamentalmente, sino también esta potestad o esta limitación de la potestad de reglamentación por parte de los estados aplicaría en términos generales a todos los derechos previstos en el numeral 1 del artículo 23. Y lo que nos dice este numeral 2, que limita la potestad de reglamentación, es que se pueden reglamentar exclusivamente por un listado de criterios o motivos que nos indica la propia disposición, que son edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. O condena por juez competente en proceso penal es el tema central de debate, tanto en el caso de López Mendoza como en el caso Petro Urrego, como voy a pasar a comentar más adelante. Pero es importante ubicar estos dos casos en la línea jurisprudencial más amplia sobre derechos políticos, porque en la última parte de la intervención voy a abordar algunas de las ambivalencias que me parece que ya había dejado el caso López Mendoza y que creo que el caso Petro Urrego no necesariamente resuelve en cuanto a cómo se leen lo dicho por la Corte en estos casos y su aproximación literal a las conclusiones a las que llegó con relación a lo que había dicho en otros casos de limitaciones de derechos políticos. Y para poder respaldar esas ambivalencias es importante ubicar los dos casos en la línea jurisprudencial general sobre derechos políticos. Y para ello simplemente quiero citar algunos de los casos anteriores sobre derechos políticos. Primero el caso Yatama, no los voy a decir en orden cronológico porque la idea es terminar con los que creo que entran en tensión con la aproximación literal en los casos Petro Urrego y López Mendoza. Entonces primero mencionar el caso Yatama contra Nicaragua, que era un caso en el cual se discutieron los derechos políticos de un pueblo indígena, específicamente cómo la aplicación de una norma electoral que era aparentemente objetiva, en la práctica impedía que un pueblo indígena determinado que tenía presencia en una región del país estuviera en condiciones reales de lograr algún tipo de representación en el Congreso.
Luego está el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela. Este es un caso de despido de 3 funcionarias que no eran de elección popular, 3 funcionarias digamos, técnicas del Poder Ejecutivo, fueron destituidas como represalia por la expresión de su opinión política a través de la firma de una convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Chávez en el año 2004. También están los casos de pueblos indígenas relacionados con consulta previa, en los que a partir de cierto punto en la línea jurisprudencial sobre consulta previa, la Corte Interamericana empezó a incluir el artículo 23, es decir, el componente de participación en los asuntos públicos como uno de los derechos que son relevantes al hablar de consulta previa y no solamente el derecho a la propiedad colectiva bajo el artículo 21, que era lo que había venido haciendo antes. También está el caso López Lone y otros contra Honduras. Este es un caso de un grupo de jueces que fueron destituidos también en represalia por su rol en el marco del golpe de Estado del año 2009, y en este caso la Corte habló de un derecho a defender la democracia protegido en el artículo 23 de la Convención, específicamente en lo relativo a la participación directa en los asuntos públicos. En este caso, uno de los 3 jueces destituidos había presentado un recurso de amparo en el contexto del golpe de Estado en su calidad de abogada, y la Corte Interamericana consideró que en las circunstancias del caso había un derecho a defender la democracia, incluso a través de recursos judiciales. Y luego están los 2 grupos de casos que son los que creo que entran en cierta tensión con la aproximación literal de la Corte para llegar a las conclusiones en los casos López Mendoza y Petro Urrego. Uno es el caso Castañeda Gutman contra México. Este es un caso en el que se discutió si la exigencia de presentarse como, digamos, con un partido político para ciertos cargos de elección popular era una limitación permisible al derecho a ser elegido. Es decir, en este caso, la víctima alegaba una limitación a sus derechos políticos porque quería presentarse con una candidatura independiente y la normativa exigía que fuera a través de partido político, y la Corte consideró que esta era una limitación permisible al derecho a ser elegido. Digamos que aplicando un cierto margen de apreciación, no lo dijo explícitamente, pero lo dice de manera implícita en ese caso, y con un análisis de proporcionalidad, la Corte Interamericana determina que esa limitación a los derechos políticos de exigir que se presente por vía de partido político es una limitación permisible. Y adelanto que creo que entra en tensión con la literalidad de la manera en la que la Corte analizó los casos López Mendoza y Petro Urrego, porque digamos que esta limitación que la Corte consideró aceptable en el caso Castañeda no es una de las que está literalmente dentro del listado del artículo 23.2. Y por último, los casos de jueces destituidos arbitrariamente, en los que también, parecido al tema de la consulta previa, a partir de cierto tiempo, a partir de cierto punto en esa línea jurisprudencial que se había venido enfocando en el principio de independencia judicial, a partir de cierto punto la Corte Interamericana incluye también el derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad. Entonces, en los casos de jueces destituidos por vía disciplinaria y no penal, y aquí es donde creo que entra en tensión con la aproximación en el caso Petro y López, destitución de jueces que no son de elección popular, destitución de jueces, la Corte los consideró, digamos, ha considerado que es aceptable por la vía de disciplinaria no penal. Y lo que ha considerado en esos casos es si hubo violaciones a la independencia judicial y otras violaciones al debido proceso, pero en ninguno de estos casos la Corte ha dicho no, estos jueces solo podrían haber sido destituidos por vía penal. Y adelanto que entra también en tensión con la literalidad de los casos López Mendoza y Petro. Bueno, entonces paso a la segunda parte de la intervención, y es donde se ubican los casos López Mendoza y Petro Urrego en esta línea jurisprudencial, y creo que ambos casos, que son casos hermanos, muy parecidos, no exactamente iguales, pero parecidos, dentro de esta línea jurisprudencial se pueden conceptualizar como casos de limitación a los derechos políticos, puntualmente el derecho a ser elegido, es decir, al sufragio pasivo por vía de sanción. Son casos en los cuales la Corte dice,
cuáles son las limitaciones que impone la Convención Americana a los estados para restringir los derechos políticos, especialmente el derecho a ser elegido por la vía sancionatoria. Y bueno, lo que permite este caso, estos dos casos, es que la Corte analice el artículo 23.1b, que como decía es el que contempla el derecho al sufragio pasivo, leído en conjuntamente con el artículo 23.2, concretamente la parte que indica que solo puede ser impuesta esa limitación por condena de juez penal. Bueno, entonces, para recordar muy rápidamente los hechos de los dos casos, el caso López Mendoza se trataba contra Venezuela, se trataba de dos sanciones de inhabilitación impuestas por la Contraloría General de la República a Leopoldo López, que todos conocemos, quien, digamos que esta responsabilidad administrativa que se estableció por parte de la Contraloría General de la República tenía que ver con acciones que habían ocurrido cuando él había ejercido dos tipos de cargos distintos. Uno como funcionario de PDVSA, que no era de elección popular, y otra como alcalde de Chacao, que sí era de elección popular. Dos cosas importantes del caso López Mendoza que lo distinguen un poco del caso Petro. Una de las sanciones declaradas inconvencionales no fue como funcionario de elección popular, sino como funcionario de PDVSA. Y otra diferencia con el caso es que López Mendoza no fue destituido, sino únicamente inhabilitado. Es decir, él sí pudo completar el mandato y lo que no pudo fue presentarse, terminado su mandato como alcalde de Chacao, no pudo presentarse como alcalde para las elecciones de Caracas, de la alcaldía de Caracas. Bueno, el caso Petro Urrego contra Colombia se trata de la sanción de destitución e inhabilitación, diferencia con el caso de López Mendoza, por la Procuraduría General de la Nación a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Entonces, se trató de acciones supuestamente cometidas cuando él era un funcionario de elección popular y además a él sí se le impuso tanto destitución como inhabilitación. Hay dos detalles adicionales que quiero mencionar respecto del caso Petro, un poco de la historia procesal y que explican otros elementos de la sentencia, que me parece que vale la pena mencionar antes de entrar a lo más sustantivo del fallo. Primero es que en el caso Petro, gracias a la medida cautelar de la CIDH, que luego se vio reflejada en una medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado en el marco del contencioso administrativo, específicamente de la acción de nulidad que había interpuesto Petro contra la sanción que se le había impuesto. Gracias a esa medida cautelar, la sanción de destitución en realidad solo estuvo vigente por un mes y luego Gustavo Petro pudo completar su mandato. Y la sanción de inhabilitación, gracias a esta medida cautelar, tampoco perjudicó su posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales como efectivamente ocurrió. Y segundo, y un poco relacionado con esto, es importante aclarar que de hecho las dos sanciones impuestas a Petro fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado finalmente. Es decir, una vez que el proceso, digamos que ya se habían suspendido en sus efectos por vía de la medida cautelar y cuando la CIDH adoptó su informe de fondo, el Consejo de Estado adoptó su decisión en la acción de nulidad, su decisión de fondo y declaró nulas las sanciones impuestas por la Procuraduría y ordenó reparaciones. Sin embargo, pues uno se preguntaría, ¿y entonces por qué el caso terminó en la Corte si el Estado, digamos, echó para atrás las sanciones? Digamos que el punto central que tomó en cuenta la CIDH para enviar el caso a la Corte era que se mantenía un marco normativo inconvencional porque la Procuraduría seguía con las potestades de imponer inhabilitación para cargos de elección popular y destitución a funcionarios de elección popular. Entonces, como el marco normativo no se había adecuado, que era una de las recomendaciones de la comisión, el caso fue presentado ante la Corte. Por supuesto, el Estado colombiano alegó ante la Corte el principio de subsidiariedad, alegando que ya se había resuelto el asunto en sede interna, pero la Corte Interamericana en este punto validó la posición de la comisión y dijo que si bien sí se había resuelto, bueno, primero que la destitución sí había tenido efecto por un mes y que si bien se había declarado nula, el marco normativo seguía permitiendo la imposición de este tipo de sanciones incompatibles con la Convención Americana. Entonces, la Corte Interamericana consideró que la situación no había sido resuelta del todo. Pero, ¿qué es lo que dijo la Corte en ambos casos? En el caso López Mendoza,
con una interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención, dijo que la inhabilitación para ejercer cargos de elección popular, cuando no se impone por autoridad que no sea juez penal, cuando se impone por autoridad que no sea juez penal, perdón, y tras condena de ese juez penal, es incompatible con la Convención Americana. Ojo, es muy importante porque ya se está tendiendo a confundir y a decir que lo que no se permite es la inhabilitación de funcionarios de elección popular. Y en realidad, si uno mira la sentencia del caso López Mendoza, el enfoque era no la naturaleza del cargo que López Mendoza había ejercido cuando cometió los supuestos actos por los cuales lo sancionaron, sino la naturaleza de la sanción a futuro, la imposibilidad de presentarse a un cargo de elección popular hacia el futuro, es decir, lo que se protege es el derecho a ser elegido. Entonces, importante tener eso presente porque el caso Petro mantiene una ambivalencia importante con relación a eso. Entonces, hasta el caso López Mendoza teníamos claro inhabilitar para ejercer cargos de elección popular cuando se impone por autoridad que no sea juez penal y tras condena es incompatible con la Convención Americana y la Corte llega a una conclusión por vía de interpretación literal, de hecho con una fundamentación bastante escueta y corta en la sentencia del caso López Mendoza. Cuando uno mira el voto que emitió en su momento el juez García Sayán en el caso López Mendoza, se da cuenta que la Corte tuvo una discusión importante sobre cómo fundamentar el resultado y que finalmente optó por una interpretación literal sin mayor debate. El juez García Sayán, aunque concurrió en su momento con la sentencia, con el resultado de la sentencia, considera que se pudo llegar a través de una interpretación más vinculada con la proporcionalidad de la sanción y las características propias del principio de jurisdiccionalidad, pero no necesariamente la cuestión del juez penal, ¿no? Entonces, ya había levantado un poco algunas de esas ideas el juez García Sayán en su voto, lo que hacía que, pues, quienes estábamos muy atentos al caso Petro Urrego contra Colombia, esperábamos que la sentencia tuviera una fundamentación un poco más detallada sobre la complejidad, digamos, de la interpretación del artículo 23.2 de la Convención y nos diera más razones para justificar el resultado. En el caso Petro, la Corte amplió un poco la fundamentación, reforzó la interpretación literal con una interpretación teleológica, es decir, una interpretación conforme al objeto y fin de la Convención Americana, pero realmente en el contenido me parece que no dio mucha más luz a lo que ya había dicho en el caso López Mendoza. Entonces, en el caso Petro Urrego, la Corte dice que tanto la inhabilitación como la destitución de funcionarios de elección popular, cuando no se impone por juez penal como consecuencia de condena, es incompatible con la Convención Americana, que es diferente al caso López Mendoza porque el caso López Mendoza, no, como dije, no había sido destituido. Entonces, un punto importante del caso Petro es que amplía el espectro de las sanciones incompatibles con la Convención Americana al tema de destitución cuando no se impone a funcionario de elección popular, cuando no se impone por vía penal. Leídos de manera conjunta, el caso Petro Urrego con el caso Leopoldo López y tratando de armonizar ambos pronunciamientos, uno podría decir que el estándar actual es que la inhabilitación para postularse a cargos de elección popular y la destitución de funcionarios de elección popular son restricciones tan severas a los derechos políticos que por vía de sanción solo pueden ser impuestas por condena de juez penal. Personalmente considero que un enfoque de proporcionalidad hubiera sido preferible. Creo que en este tipo de caso la Corte debió brindar más razones sobre por qué este tipo de sanciones impuestas por autoridad que no sea juez penal son incompatibles con la Convención Americana y llegar al mismo resultado por esa vía, explicando un poco la regla de derecho que desde mi punto de vista se podría haber justificado, indicando que estas sanciones son tan severas que interfieren tan peligrosamente en el juego democrático, porque pueden echar para atrás sin condena penal una elección popular o pueden sacar del juego político a futuro a una persona, que solamente deben ser impuestas tanto por un juez que tenga todas las garantías propias de un juez como por las conductas más graves que constituyan delito.
Bueno, y esto me permite pasar a la última parte. Ya sé que estoy casi sobre el tiempo, no totalmente sobre el tiempo, y voy a decir muy rápidamente 4 incertidumbres que nos quedan del caso Petro y un poco leído conjuntamente con el caso López Mendoza. La primera es una incertidumbre un poco interna en la línea jurisprudencial de la Corte en este punto, y respecto de qué es lo que realmente es inconvencional, ¿no? En algunas secciones de la sentencia del caso Petro se lee que lo que se prohíbe es la inhabilitación y destitución por vía no penal de funcionarios de elección popular, pero de otras partes, y leído conjuntamente con lo que ocurrió en el caso López Mendoza, se desprende que lo que se prohíbe es la inhabilitación de cualquier funcionario para postularse a futuro a cargos de elección popular y la destitución de funcionarios de elección popular. Considero que la segunda es la interpretación más coherente y armónica de las dos sentencias, pero la ambivalencia es, digamos, es visible en la sentencia del caso Petro, y por lo menos para el contexto colombiano, para poder implementar el cambio normativo que la Corte Interamericana le pide, me parece que es fundamental aclarar esta ambivalencia para poder dar cumplimiento adecuado a la orden de no repetición, y ojalá que lo hagan por vía de una solicitud de interpretación de sentencia para darnos claridad sobre este tema. La segunda ambivalencia tiene que ver con, es un tema más del derecho constitucional colombiano, con la manera en la que la Corte le dice al Estado colombiano que debe interpretar su propia constitución. Digamos que en el contexto del control de convencionalidad, la Corte Interamericana, como pasó en el caso Radilla contra México respecto de justicia penal militar, prefiere salvaguardar las constituciones, y aunque podría decir que una constitución es inconvencional, en el contexto de las constituciones, digamos que hay una tendencia de la Corte a tratar de resguardar y no decir que se cambie la constitución, sino que la constitución admite una interpretación convencional. Y eso fue lo que hizo la Corte en el caso Petro, indicando que los artículos de la constitución admiten una interpretación convencional, y este es un tema que entra en tensión fuerte con la interpretación actual que tiene la Corte Constitucional de esos mismos artículos. La tercera ambivalencia que deja el caso tiene que ver cómo dialogan estos estándares con el resto de la jurisprudencia, digamos, no internamente Petro y López Mendoza, que es la primera ambivalencia que mencioné, sino con el resto de la jurisprudencia, al menos el caso Castañeda, ¿no? Como decía, en el cual se dijo que era permisible una limitación a derechos políticos que no estaba dentro del listado taxativo del artículo 23.2, y deja la duda de cómo dialoga esa interpretación en el caso Castañeda con la interpretación puramente literal en los casos López Mendoza y Petro. Y la última, y con esto cierro, la última ambivalencia que creo que deja el caso tiene que ver con, digamos, qué implica esto para otras formas de restricción de derechos políticos que aún no han sido abordadas en la jurisprudencia, pero que están presentes en varios de nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Qué pasa con el tema de la reelección? Eso no está previsto en el artículo 23.2. ¿Qué pasa con los procesos de pérdida de investidura, que pueden ser por autoridad judicial pero no penal? ¿Qué pasa con las nulidades electorales? ¿Qué pasa con los juicios políticos contra presidentes democráticamente electos? Entonces creo que nos deja todas esas dudas, esa interpretación literal, y esto nuevamente me ratifica que un enfoque más parecido al del caso Castañeda, con una perspectiva de proporcionalidad, hubiera permitido llegar a la misma conclusión y no dejar, digamos, tantas inquietudes con relación a estos temas. Muchas gracias por la paciencia con el tiempo. Muchísimas gracias, Silvia. En realidad, muy enriquecedora tu intervención. Solo para recapitular, Silvia nos habló un poco de la línea jurisprudencial que ha venido construyendo la Corte Interamericana alrededor de casos que tienen que ver con derechos políticos, y luego se concentró en hacer un contraste entre los estándares esgrimidos en el caso López Mendoza contra Venezuela con el reciente caso Petrurrego contra Colombia, para concluir que el fallo en el caso Petro por parte de la Corte, si bien desarrolla de cierta forma los derechos políticos, tendría algunas ambivalencias y sobre todo algunas deudas, si se quiere decir, para que los estados puedan interpretar el debido alcance de los derechos políticos en otras situaciones distintas, posiblemente la deuda que nos deja este caso Petro. Muchísimas gracias, Silvia, y bueno, cuando sea la ronda de preguntas seguramente habrá muchas inquietudes en este caso. Quiero dar ahora la bienvenida a Livia Rivas. Livia va a tratar de aterrizar en su exposición algunos de estos estándares que se han esgrimido en el caso Petro, y va a comparar y contrastar con procesos similares
que existen en el Ecuador a la luz de verificar si estos serían o no convencionales. Livia, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bien, muchísimas gracias, querida María Dolores. Un cordial saludo para quienes me acompañan en esta tarde en el panel. Agradecimiento al Observatorio de Derechos y Justicia, a la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, al Instituto, me parece que hacías mención, estimada, no recuerdo el nombre, pero bien, en general a todas las organizaciones que forman parte de este evento, muchísimas gracias por su gentil invitación. Una sincera felicitación a Silvia, me parece que ha realizado una brillante exposición respecto del análisis del caso que nos convoca en esta tarde y su comparación con casos anteriores que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pues básicamente mi intervención tiene relación con analizar específicamente este caso que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Petrurrego versus Colombia, la sentencia de 8 de julio de 2020, y tratar de tomar los aspectos más destacados de esta sentencia y compararlos con lo que sucede en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, lo primero que me permito destacar, y bueno, Silvia ya ha hecho a profundidad un análisis del tema, sería bueno señalar para poder hacer esta traspolación con lo que sucede en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuál es el origen de este caso, cuáles son los antecedentes más destacados que han motivado que se presente este caso ante la Comisión y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, este es un proceso disciplinario que fue iniciado por la Procuraduría General, por la Sala Disciplinaria de Colombia, por irregularidades en la prestación del servicio público de aseo, que presentó cargos en contra de Gustavo Petro. Y al final, luego de este proceso disciplinario, estableció que se encontraba en curso en algunas faltas disciplinarias de acuerdo con el Código Único Disciplinario en Colombia y determinó como sanción la destitución del cargo de alcalde y adicionalmente una inhabilitación para el cargo público por 15 años. Entonces, este es nuevamente, enfoquémonos esto, es un proceso disciplinario realizado por la Procuraduría General de Colombia, donde se estableció que incurrió en algunas faltas disciplinarias establecidas en este Código Único Disciplinario y terminó sancionándole con la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Entonces, esto es el antecedente que me permito señalar. ¿Y por qué esto es importante destacar? Porque me permito hacer una división de lo más destacado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo especial énfasis en este proceso disciplinario que fue el objeto de controversia. Entonces vamos a pasar en primer lugar que la Corte dice es un procedimiento. Y bueno, la Corte dice este es un procedimiento administrativo llevado adelante por una autoridad administrativa. Si es un procedimiento administrativo llevado adelante por una autoridad administrativa que sigue reglas del derecho administrativo, su consecuencia jurídica no puede ser de la naturaleza que se realizó en el caso de Petro versus Colombia. Es decir, no puede pretender imponerse una sanción que implique la pérdida del cargo a una autoridad electa popularmente. No puede ser la consecuencia jurídica de un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque esto viola el artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece con claridad aquellos supuestos por los cuales se podría considerar factible restringir el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, por la vía de un procedimiento administrativo llevado adelante por una autoridad administrativa, imponer una sanción que implica la pérdida de los derechos políticos porque ha sido destituido su cargo y adicionalmente se le inhabilita para ejercer el cargo, lo que le impide adicionalmente ejercer otro cargo de elección popular o acceder a otro cargo en el servicio público, pues no es posible. La única posibilidad para que se pudiera dar este supuesto es a través de la vía penal, a través de que se le imponga una condena, y esto ya lo hizo mención Silvia en su intervención. Y esto tiene relación, obviamente, con lo establecido en el artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana, que establece ciertos supuestos por los cuales se puede haber una restricción de los derechos políticos, y ya los que se ha hecho mención, en relación a la edad, a la nacionalidad, a la residencia, al idioma, a la instrucción, a la capacidad civil o mental, y a la condena impuesta por un juez competente. En este caso, esta sanción de origen administrativo fue impuesta por una autoridad administrativa, más no por un juez penal. Adicionalmente, ¿qué analiza la Corte respecto de este procedimiento? Señala con claridad que este procedimiento administrativo y en general todos estos procedimientos donde se van a imponer sanciones deben guardar las mismas garantías que guardan cualquier procedimiento judicial. Es decir, debe haber una
garantía del debido proceso y señala algunas fases que hay que considerar en los procedimientos disciplinarios. Señala que es el proceso de investigación debe ser llevado por una autoridad, pero a su vez debe ser separado de la que sanciona y a su vez separado de quien resuelve el recurso. En este caso, la Corte Interamericana también señala dentro del procedimiento administrativo, observa la dificultad que hubo en la interposición del recurso de reposición respecto de esta sanción administrativa impuesta por la Procuraduría General. Entonces, la Corte observa cada una de estas fases para determinar efectivamente si hubo una violación de los derechos políticos, si hubo una violación del derecho a la igualdad y una violación a las garantías judiciales dentro del procedimiento que se le siguió a Gustavo Petro. Y finalmente, el tercer elemento que me parece importante destacar dentro de un contexto general, antes de entrar al ordenamiento jurídico ecuatoriano, es lo que dice relación con el marco normativo. La Corte Interamericana hace referencia a que la Comisión recomendó al Estado de Colombia pues, que haga una modificación en su ordenamiento jurídico con la finalidad de que se elimine esta competencia que tiene la Procuraduría General en Colombia de imponer la sanción de destitución a autoridades electas popularmente, inhabilitarles, cosa que no cumplió, lo que la Corte Interamericana pues llama la atención y nos obliga en general, y nos recuerda esta obligación que tenemos como ser parte de la convención del control de convencionalidad. Es decir, la Corte reconoce que todas las autoridades de un Estado parte en la convención tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad de forma tal que la interpretación y aplicación de los derechos sea consistente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y en esta línea, pues esta disposición jurídica no cumplía con lo que estaba establecido en el artículo 23, numeral 2. Hasta ahí lo que podría dar a grosso modo lo que sucede en la sentencia. Ahora, trayendo acá al ordenamiento jurídico interno, es importante destacar lo siguiente. El paraguas general de lo que hace referencia a la Corte Interamericana es lo que podría denominar el procedimiento disciplinario. A grosso modo, el derecho administrativo sancionador. En el marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuando hablamos del derecho administrativo sancionador, podemos encontrar que existen servidores públicos sujetos a la ley orgánica de servicio público, no electos popularmente, que tienen un procedimiento específico por el cual, en caso de incurrir en alguna de las faltas administrativas previstas en la ley orgánica de servicio público, luego de un procedimiento, pierden su calidad si son objeto de destitución. Ahora bien, al margen de esta naturaleza de servidores públicos que prestan en la administración pública, existe otro tipo de servidores públicos, otro tipo de funcionarios públicos que son los que acceden al cargo por elección popular. Ahora, el ordenamiento jurídico, en el caso de estas personas que acceden al cargo por elección popular, lo encontramos, por ejemplo, si nos vamos a los asambleístas, vamos a encontrar que tienen un procedimiento disciplinario interno, es decir, que aquel supuesto de que incurren en alguna de las prohibiciones previstas en la Constitución para el caso de los asambleístas podrían perder la calidad de tales. ¿Cómo pierden la calidad de tales? Luego de un procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por el cual se llama una comisión multipartidista, que es designada por el Pleno, por al menos 3 asambleístas, emiten un informe y luego de permitirle ejercer el derecho a la defensa al asambleísta, pues se le impone una sanción que podría ser la pérdida de la calidad de asambleísta si es así la decisión del Pleno. Entonces, este es un procedimiento disciplinario interno que sucede al interior de la Asamblea Nacional. Es un procedimiento administrativo que tiene como consecuencia jurídica la destitución del cargo, la pérdida de la calidad de asambleísta al incurrir en las prohibiciones establecidas en la Constitución. Vámonos al caso, por ejemplo, de aquellos otros tipos de procesos que no podrían ser considerados disciplinarios, sin embargo, que sí establecen una competencia que tiene la función legislativa para ejercer cierto control, para ejercer su facultad fiscalizadora también respecto de autoridades de elección popular, y tenemos el caso del famoso juicio político. Hay que recordar que el artículo 131 de la Constitución establece una competencia específica para ejercer este juicio político. No puede ser respecto de todos los funcionarios, sino de aquellos cargos previstos en la Constitución. Y en el caso de autoridades electas por el voto popular, pues tenemos, por ejemplo, el presidente y el vicepresidente de la República, y bueno, con las últimas reformas constitucionales, también los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, en este supuesto establecido en el artículo 131, estas autoridades electas por el voto popular, pues tienen un procedimiento específico también de que permite determinar un tipo de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es la que establece el artículo 131? Es una responsabilidad política, pero sí que la consecuencia jurídica de este procedimiento que está establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que en el caso del presidente y el vicepresidente de la República, por ejemplo, tiene 2 procedimientos. El presidente de la República puede ser objeto de un juicio político por las causales establecidas en la Constitución
previo visto bueno de la Corte Constitucional, pero también puede ser objeto de destitución, la denominada muerte cruzada, ¿no es cierto? Hay dos procedimientos específicos establecidos en la Constitución, con causales específicas, con procedimientos específicos que pueden devenir en la pérdida de la calidad de presidente o de vicepresidente de la República. Y en el caso de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues al ser por esta reforma constitucional electas popularmente, pues son objeto de un procedimiento establecido tanto en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, diferente al del presidente y vicepresidente de la República, pero que supone un proceso al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político y posteriormente una decisión por parte del Pleno. Pero de igual forma, la consecuencia jurídica puede ser la censura y la destitución. Nuevamente, dos procedimientos que no son de orden penal, pero que devienen en una consecuencia jurídica que es la destitución de autoridades de elección popular. Tenemos ahora el caso de los alcaldes, prefectos y en general todas las autoridades que formaban de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, tenemos en ese caso que la norma aplicable es el COTAD. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, establece las causales por las cuales las autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos descentralizados pueden perder la calidad de tales. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Es un procedimiento también administrativo. Y la consecuencia jurídica es la pérdida de la calidad de la autoridad ejecutiva de ese gobierno autónomo descentralizado, es decir, la destitución. Pero aparte de estos procedimientos que podríamos considerarlos disciplinarios en relación con las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y en el caso de la Asamblea respecto de los asambleístas, porque se aplican estas normativas que regulan su gestión, su actuación, sus competencias, tenemos otro tipo de competencias que están establecidas en la Constitución respecto de órganos de control. A diferencia de lo que pasa en este caso específico de Petro, donde es la Procuraduría General de la Nación, donde tiene esta competencia para establecer un tipo de responsabilidades por la vulneración del ordenamiento jurídico, en el caso del Ecuador, como todos conocemos, existe el órgano de control denominado Contraloría General del Estado. ¿Y por qué hago referencia a la Contraloría General del Estado? Porque este órgano de control externo, como lo vamos a analizar y como lo voy a hacer mención en este momento, tiene una competencia similar al que tiene la Procuraduría General en Colombia. ¿Y en qué sentido? Pues la Constitución establece que tiene una competencia para realizar exámenes especiales y como consecuencia de los mismos poder establecer responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Y cuando hablamos de las responsabilidades administrativas, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece con claridad y no hace diferencia alguna al respecto del servidor público, sino que inclusive se encuentran, antes de la Constitución del 2008, hay una clasificación de la naturaleza de servidores públicos, incluye también a los dignatarios, incluye a todo tipo de servidores públicos, por tanto también se encuentran en cursos aquellas autoridades electas por el voto popular que pueden ser objeto de exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, establecimiento de responsabilidades tanto civiles, indicios de responsabilidad penal, pero me centraré exclusivamente en las responsabilidades administrativas. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece con claridad que en el caso de que un funcionario público, como les digo, puede ser una autoridad de elección popular, y no observe alguna de las disposiciones contenidas en la Constitución, la ley, reglamentos, instructivos, no cumple con sus deberes y funciones, entre otros, puede ser objeto de la imposición de una responsabilidad administrativa, la determinación de una responsabilidad administrativa y de la imposición de una sanción administrativa. ¿Qué es sanción administrativa? Pues por un lado puede haber una multa, una sanción pecuniaria, pero adicionalmente, aparte de esta sanción pecuniaria, puede ser también aplicarse la destitución, es decir, la pérdida de la calidad del cargo como tal, algo muy similar a lo que sucede en el caso de Petro con la Procuraduría General de Colombia. Es decir, el tema es que en el caso de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a diferencia de lo que pasa en la normativa colombiana, no existe una gradación que permite identificar a cada infracción, esta es la sanción, sino que lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que es del año del 2002, inclusive anterior a la Constitución del 2008, es que establece que la imposición de la sanción dependerá de ciertos factores a criterio de la Contraloría General del Estado, como puede ser la naturaleza de las funciones, la gravedad de lo que se ha causado, pero no establece con claridad en qué supuestos debería imponerse la sanción de destitución. Entonces, la Contraloría General del Estado, y esto lo conocemos, ya ha impuesto esta sanción de destitución a algunas autoridades de elección popular. Por ejemplo, en el caso de asambleístas, en el caso de un asambleísta en el que se impuso la notificación, la destitución del cargo de asambleísta, una autoridad de elección popular, y en ese caso en particular se le notificó, por ejemplo, a la Asamblea Nacional para que le destituya del cargo. ¿Por qué? Porque lo que establece la norma es que el Contralor tiene que notificar a la autoridad nominadora, pero en ese caso en particular cabe la pregunta de quién es la autoridad nominadora de una autoridad de elección popular. De forma alguna es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional
no es la autoridad nominadora de un asambleísta. Obviamente es el pueblo ecuatoriano que como resultado del ejercicio del sufragio. Tampoco es el Consejo Nacional Electoral porque es el que declara los resultados. Entonces, esa norma en la práctica resulta difícil de aplicar, y de aplicarse implicaría que se produzca un proceso de destitución de una autoridad de elección popular, y eso les digo en el caso de asambleístas, también ha pasado en el caso de alcaldes, ha pasado en el caso de prefectos, donde se notifica a los órganos que a criterio de la Contraloría General del Estado se consideran nominadores. ¿Y qué es lo que sucede si es que no se llegara a imponer esta sanción? Pues de norma supletoria suele citar el Contralor General del Estado, solicitar como norma supletoria la Ley Orgánica del Servicio Público, en el cual establece que si la autoridad nominadora no procede con la destitución del cargo del funcionario, será objeto a su vez de la remoción por parte del Contralor General del Estado. Y esto adicionalmente genera una consecuencia adicional, porque si bien la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no establece esta inhabilidad para el servicio público, así como tampoco se ha establecido una inhabilidad en la Constitución, en el caso de la censura y destitución por el juicio político, suele creerse que adicionalmente esta censura y destitución va acompañada de inhabilidad para el ejercicio del cargo público. Sin embargo, en la Constitución no se ha previsto de forma expresa esta inhabilitación en el caso de los juicios políticos. Tampoco está establecida de forma expresa en el caso de la pérdida de la calidad de asambleísta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tampoco en la Constitución, y tampoco se lo ha previsto específicamente en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Suele hacerse una remisión a lo que está previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, y hay que considerar que obviamente el proceso de destitución del que habla la Ley Orgánica de Servicio Público, que no le es aplicable de forma alguna ese procedimiento de destitución a ninguna de estas autoridades de elección popular a las que he hecho referencia, en algunos casos puede suponer la inhabilitación del cargo y esta notificación que suele enviarse al Ministerio del Trabajo para que se señale todas las inhabilitaciones en las que está en curso una persona para determinar si puede o no acceder a un cargo público. Entonces, esta es la realidad del ordenamiento jurídico ecuatoriano en lo que dice relación con esta sentencia del caso Petro. A mí la reflexión que me queda en relación con esto es que es necesario hacer un control de convencionalidad respecto de estas disposiciones, y a lo mejor sí sería necesario adicionalmente que se entre en un proceso de reformas legales por parte de la Asamblea Nacional con la finalidad de empezar a adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano a la luz de lo que está establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratando de evitar todas estas distorsiones que pueden generarse que si es que no se está observando el artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana, razones por las cuales la pérdida de estas autoridades de elección popular no puede ser sino por condena, entonces implica una vulneración, una posible afectación a los derechos políticos de aquellas autoridades de elección popular que pudieron haber sido destituidas dentro de estos procesos administrativos. Muchísimas gracias, querida María Dolores, por tu invitación. Muchísimas gracias, Livia. Ciertamente, cuando nos preparábamos para este evento, conversábamos sobre la gran cantidad de normas y procedimientos que tenemos aquí en Ecuador para destituir a funcionarios públicos. Y creo que tu exposición nos deja a todos los que practicamos el derecho esta duda, esta inquietud de, bueno, cuáles son los siguientes pasos que tendría que adoptar el Estado de Ecuador a la luz de la sentencia del caso Petro, que si bien no se emite directamente contra el país, a la luz del principio de control convencional, estaríamos nosotros también obligados a cumplir y observar los estándares generales alrededor de los procesos de destitución y normas de destitución también que ha creado y que ha diseñado la Corte en este caso. Muchísimas gracias, Livia. Ahora voy a dar la palabra al doctor Efraín Guerrero, que complementará un poco desde su experiencia alrededor de los casos de destituciones, especialmente a jueces en Ecuador, esta discusión que estamos teniendo la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Efraín, por tu compañía. Te damos la bienvenida y tienes el micrófono. Gracias, María Dolores. Gracias, Silvia, Livia. Gracias por invitarme. Bienvenidos a mi casa, dado las circunstancias. Ok, voy a compartir una presentación que hice un poco pensando sobre el tema de la destitución de funcionarios. Ustedes saben que nosotros hemos tenido dos casos, el caso de la Corte Nacional del 2004 y el caso de la Corte Constitucional, pero en sí yo también quiero analizar el contexto actual de la sentencia Petro en relación a la situación de la Corte Interamericana, en relación a un poco a la situación que vivimos a nivel internacional y, bueno, pues toda la situación que estamos viviendo. Creo que ese es un poco mi objetivo, no les quiero quitar mucho tiempo, pero creo que les servirá como elementos de juicio para analizar. Verán, la primera idea que yo quería mostrarles era esta.
Primera hipótesis, hay deberes y derechos generales en el caso de los derechos políticos establecidos en el artículo 23 de la Convención Americana. El caso López Mendoza te dice que uno, es chistosa la obligación del artículo 23 porque te obliga a que el ejercicio de los derechos políticos ya es un fin en sí mismo. Entonces, la interpretación que el caso Petro también pone su interpretación eminentemente teleológica de los objetivos y fines del tratado. Entonces, lo que la Corte trata de hacer es, en el caso Petro, es tratar de darle un orden al artículo 23 y tratar de hacer confluir, tal como plantó Silvia, las diferentes elementos. Yo no diría, porque yo no creo en la existencia de líneas jurisprudenciales en el sistema interamericano, pero yo te diría de la confluencia de los casos sobre funcionarios públicos de elección popular destituidos. Y también de los funcionarios públicos destituidos, que hay una larga tradición de los funcionarios de servicio público, de acuerdo, elegidos, como también aquellos de los que son funcionarios con cargos de por vida o con cargos elegidos por concursos públicos, como por ejemplo Tribunal Constitucional versus Perú, los dos casos ecuatorianos. En segundo lugar, la misma Corte plantea esta idea de que es un medio para que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. Y es algo importante que el caso Petro está haciendo, es hacer la confluencia entre la Carta Interamericana Democrática y la Convención Americana de Derechos Humanos, tratar de hacer un ejercicio de corpus iure de un instrumento jurídico que ha sido eminentemente politizado y que ha sido muy complicado de hacer operar en el sistema público. Recordemos los frecuentes invocaciones a la Carta Democrática, como por ejemplo el caso de Manuel Zelaya en Honduras, los casos en Venezuela, los casos que hemos tenido en Centroamérica. Entonces ahí tú tienes elementos de juicio que creo que la Corte está tratando de hacer un inicio de, ok, el corpus iure interamericano también incluye esta norma que ha sido tan compleja y que ha tenido tantas discusiones dentro de la OEA. La tercera, los titulares, que es decir, los ciudadanos no solo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. Y el papel de las oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos implica enfrentarse a todo un aparataje público que a veces te da alicientes, pero a veces te bloquea tu acceso al sistema público o que manifiestamente te saca del juego. En ese sentido, lo que se hace llamar el caso Petro, yo pienso que es en definitiva la falta de adecuación del sistema normativo colombiano al sistema normativo interamericano. Para mí, la Constitución colombiana del año 91, así como el ordenamiento jurídico, no se ajustaba en esta parte a la Convención Americana de Derechos Humanos. Para mí es un ejercicio de control de convencionalidad, lo que ha tratado también de hacer la Corte Interamericana en este caso, que yo creo que es importante seguir presionando en este aspecto. ¿Por qué? Porque el segundo elemento, y yo creo que esto es importante, es que existe debido proceso aunque no nos caigan los políticos, aunque no nos gusten las opiniones políticas, económicas o funcionales que tienen esos actores. Perdón, el coronavirus que me cae. En tercer lugar, en este sentido, yo pienso que ha cogido una evidencia clara del caso de Tribunal Constitucional versus Perú. Creo que el párrafo siguiente plantea que hay que hacer una confluencia del debido proceso en el caso de los derechos políticos. En primer lugar, tú tienes que generar alguna condición de garantías judiciales funcionales, ¿de acuerdo? Y estas garantías 8 y 25 tienen que estar pensado en operaciones tanto administrativas como judiciales, porque aquí viene un reforzamiento de una larga historia de la Corte Interamericana presionando a los gobiernos para que los elementos de derecho administrativo, tal como Livia lo plantea, especialmente el derecho administrativo sancionador, tenga estándares de debido proceso establecidos en el sistema interamericano. Una tradición que nace con Herrera Ulloa, un caso de hace muchísimos años, y que ahora se trata de establecer que, inclusive en un tema que ustedes saben que el sistema electoral tiene un derecho que cambia muchísimo y que muchas veces se discute hasta poco antes de la convocatoria de elecciones, porque se adaptan las reglas del juego a la situación política del espacio actual. Livia, que tiene mucha experiencia en el tema Asamblea Nacional, puede darnos más fe de cómo el juego político es importante para poder sostener las reglas del juego electorales. También, yo creo que ahí hay que pensarlo, que son operaciones de medio y de resultado. Y estas obligaciones de medio y de resultado implican contar con unos recursos judiciales. Es como este viejo ejercicio de la Corte de generar checklists, triadas, test,
para tratar de explicar casos particulares de derecho y generar alguna regla inductiva de carácter general, se están volviendo a aplicar en estos casos. Tercer elemento, hay restricciones. Nuevamente, la Corte recoge la idea del caso Yatama, ¿de acuerdo? Que la reglamentación de cualquier limitación en materia de derechos electorales, y esto en el caso Petro es lo importante, tiene unos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. El test clásico de restricción de derechos debe estar equilibrado con la participación política, siempre y cuando sean razonables en cuanto a los principios de democracia representativa. Ahora bien, en un caso de un Estado democrático, participativo y pluralista, como es el caso colombiano, sobre el caso Petro, se deben respetar las diferentes interpretaciones y enfoques que vayamos a dar este caso, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta, yo pienso, siendo una persona ecuatoriana que ve desde afuera el caso Petro, que es un caso de un exalcalde de la Alcaldía Mayor de Bogotá, hay una visión político-social de este asunto. Sin embargo, esto hay que tratar de ser lo más objetivo e imparcial sobre esta situación, ¿de acuerdo? Y en este sentido, Colombia, como muchos estados, tienen que tener en cuenta que las operadores de política pública, sea en su caso colombiano la Procuraduría General de la Nación o el Consejo de Estado, por los recursos que presenta Petro, o en el caso de cualquier organismo electoral latinoamericano, se han impuesto sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a diversos funcionarios por voto popular. Y eso no es una cosa que pasa solo en Colombia, pasa en todo lado. Y estas inhabilidades, ojo, este ejercicio disciplinario no se ha ejercido no solo en contra de un único partido o modelo de pensamiento, sino hay que volverlo irrelevante en nuestro análisis, ¿de acuerdo? La cuestión a analizar en esto es si las facultades que tenía la Procuraduría General de la Nación Colombiana y el Consejo de Estado para analizar un caso de destitución e inhabilitación de un funcionario público elegido popularmente a través del voto es contraria o no a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por eso que todavía yo me quedo con el análisis de que esto es un caso de control de convencionalidad. Aunque Silvia me dijo, y tiene razón, también es un análisis del artículo 23 del sistema, pero pienso que hay que pensarlo en función del marco general del asunto. 4. Punto importante, era el punto 1, pero le he puesto el punto 4. Los derechos cuestan. Y aquí yo me pongo al análisis que hace Cass Sunstein sobre el costo de los derechos. Para poder sostener los derechos políticos, no solamente son derechos de abstención. El Estado no solo tiene que dejar de generar estructuras de Estado o no impedirte que pasen cosas, sino también pensar que tienes que tener una estructura de Estado con recursos. Y esta estructura de Estado con recursos implica la estructura administrativa. Como nosotros sabemos, en el caso ecuatoriano, nosotros, como todas las constituciones, yo les llamo posmodernas o posliberales, la nuestra, la venezolana, la boliviana, hasta cierto punto la nicaragüense, aquellas que estuvieron en la zona rosa de la primera decena de siglo, tienen una función del poder popular como parte importante de la generación del aparato democrático, y en ese sentido ellos proponen una estructura de Estado en el cual el poder electoral tiene un valor importante, y en ese sentido ahí es donde uno tiene que analizar el siguiente elemento. Yo pienso que en el sistema latinoamericano hay un doble proceso. Se está dando un ejercicio de judicialización de la política y politización de la justicia. Es un escenario que se está dando de manera equilibrada en ambos casos y que nos está llevando a situaciones en Latinoamérica que se están repitiendo. Funcionarios públicos que utilizan la arena judicial como mecanismo de resolución de la bronca política y el sistema judicial que utiliza su papel de actor de veto para resolver las broncas políticas. Entonces, ambos escenarios pueden ser complicados y el momento del equilibrio todavía no llega. Todavía no estamos llegando a este asunto. Vean, si ustedes ven los argumentos, si ustedes se descargan el proceso completo y las apreciaciones del Estado colombiano, hay un elemento importante. Para la Procuraduría General colombiana,
es una función constitucional y convencional que se ejecutó de diferentes maneras, de diferentes ocasiones, y además el procedimiento administrativo adelantado frente a su despacho, así como las acciones de tutela y restablecimiento de nulidad y de acciones del derecho que presentó el ciudadano Petro en su momento, eran súper válidas. Un argumento importante que hace el Estado colombiano, si no me equivoco, es que la Corte Constitucional colombiana, que muchos en Latinoamérica consideramos una corte de muy buena alta calidad, ya hizo en el 2006 un análisis, ahí la sentencia 028 de la ley 734 del 2002, y hace una revisión del artículo 23 de la Convención y no encuentra vicios de constitucionalidad. Entonces, también una sentencia del año 2013 te dice que ellos están de acuerdo de que la Constitución le otorga a la Procuraduría ejercer el control disciplinario incluso sobre funcionarios de elección popular. Entonces ellos dicen, ¿para qué nos están presionando si nosotros ya estamos haciendo el control de convencionalidad de acuerdo a nuestro ejercicio de soberanía? Ahí es donde hay una reflexión sobre el margen de apreciación versus el margen de aplicación del sistema. Y estas son dos cosas que yo creo que hay que tener claros. Déjenme dibujar una cosita aquí arriba. El margen de apreciación, en otras palabras, la capacidad que tiene el Estado de hacer un ejercicio de interpretación del sistema interamericano. La misma la Comisión y la Corte ahora promocionan una idea de un margen de aplicación, de que los Estados por el Pacto Sunt Servanda están obligados a que su margen de maniobra están encerrados dentro del margen que pone la Convención Americana. Ambas cosas están en conflicto. De hecho, hubo una resolución de Colombia, Brasil y países que tienen varios casos en el sistema de poder utilizar esta idea del margen de apreciación que en el caso europeo se utiliza bastantes veces. Entonces ahí tenemos una discusión por detrás que también es importante y que es crítica, no solo para este caso, sino para todos los casos del sistema. Otra cosa, las destituciones tienen un doble camino. Y esto pasa en toda Latinoamérica, y esto es lo que la Corte me parece que lo hace interesante, que es analizar que el proceso administrativo y el proceso judicial y por defecto los procedimientos constitucionales que puedan construirse están amarrados el uno con el otro. Entonces surge algo que parece a ver, yo no sé si la Corte lo pensó así, pero yo lo pensé así cuando leí la sentencia Petro, que es hacer un ejercicio de fruto del árbol envenenado, versión derecho administrativo sancionador. En otras palabras, el primer acto administrativo que genera la nulidad genera una serie de actos administrativos nulos por naturaleza que se amarran en una violación masiva y sistemática de los derechos de la persona. Y eso es el truco que encuentran los abogados de Petro, el consorcio de abogados que estuvo detrás del caso de Petro. Hace una teoría, para mí es esto: amarra a los procesos administrativos, a los procesos judiciales y a los procesos constitucionales, dándoles un sentido argumentativo para poder ejecutar la sentencia. Críticas para mí del caso. 1, los tiempos. El caso es de Petro y mágicamente dura 4 años, 9 meses en el sistema. Ponerles el ejemplo. En un caso de desaparición forzada, el caso de Luis Huachalá Chimbo tiene 16 años en el sistema interamericano. 16. Entonces, aquí hay un doble estándar, y esto, ojo, y esto lo digo así como académico, y hay que tenerlo claro, pero existe desgraciadamente casos que tienen dobles velocidades en el sistema interamericano, y no puede ser posible, no por nosotros, no por los abogados, sino por las víctimas. Que ellos son los que sufren el golpe de tiempos amplísimos, de dilaciones en el proceso, de procedimientos inconsultos, como por ejemplo, ustedes saben que hubo una resolución del sistema interamericano sacando miles de casos del sistema hace 2 años con el objetivo de poder dar más movilidad al asunto, y tiene lógica, pero también hay víctimas que sufren y que muchos de sus casos no tuvieron las posibilidades de tener las varias revisiones que ciertos casos tuvieron en el sistema interamericano antes de su situación actual de saturación. Segundo elemento, la judicialización de la controversia política. Yo creo que el Estado colombiano, entendiendo esto prospectivamente y desde afuera, se le fuera el asunto por encima.
y terminó siendo parte de una dinámica en la cual no pudo controlar las presiones. Además, considerando el papel de Petro como actor de veto en el espacio colombiano, también la creciente situación del uribismo como fuerza política fluctuante. Ustedes saben que el expresidente Uribe se encuentra ahorita en una situación de prisión domiciliaria y con negativas de la Fiscalía de Habeas Corpus. Entonces ahí ten en cuenta que estas sentencias también sirven como escenarios para poder discutir las dinámicas políticas del país. Y eso es el complicado, que estos casos lleguen a este lugar. Tercera, el papel de la CIDH en su instancia de admisibilidad. La admisibilidad es el paso más complicado para muchos litigantes en el sistema. El tema del paso del tiempo sorprende y también te deja en una situación compleja, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo en el sistema? Yo creo que hay una consecuencia, importante. La Corte ha hecho un ejercicio de unificación de criterios dispersos en varias jurisprudencias sobre el aparataje del sistema político, o sea, de cómo los funcionarios de elección popular tienen que ser controlados bajo el estándar del artículo 23 de la Convención Americana. Ahora viene la pregunta, ¿eso constituye una línea jurisprudencial? Yo creo y me sostengo que no. ¿Por qué? Porque si tú analizas lo que pasa en la Corte Interamericana, no existe tal cosa como un stare decisis, hay una elección antojadiza de la jurisprudencia que tienes que utilizar. En ese sentido, les pongo un caso. Yo revisé todas las sentencias del periodo 2018. ¿Cuál es el caso que más se utiliza? Velázquez Rodríguez, el primer caso del sistema. El 30% de las sentencias utilizan el caso Velázquez Rodríguez. ¿Qué tiene que ver un caso de desaparición forzada con un caso de derechos sociales, con un caso de derechos políticos? Alguien me dirá, no, es que la Corte coge de manera contextual. Pero entonces, ¿para qué hablamos todos de líneas jurisprudenciales? Es que esa es una idea que todavía vamos a tener construyendo en la reflexión respecto al sistema. Por otro lado, a largo plazo implica una apertura para todo funcionario público que tenga esta situación que siga reclamando en el sistema. Ahora, el problema es, ¿la Corte Interamericana se va a volver la Fiscalía de Misceláneos de las soluciones del sistema político nacional? ¿O estamos lanzando, los países estamos lanzando, dada nuestra incapacidad, situaciones de impunidad y sistemas judiciales con situaciones de cooptación, lanzando la pelota hacia adelante para que cuando el tiempo político sea más propicio y en bajo perfil, el funcionario público que tuvo el problema reciba una indemnización y termine el asunto? ¿O no estamos resolviendo los problemas democráticos de nuestro entorno? Eso era un poco cuanto quería contarles. Creo que esta sentencia establece ciertos elementos de juicio que vale la pena discutirlos, y quería agradecerle al observatorio y a María Dolores por su bondad en invitarme. Muchísimas gracias, Efraín. Siempre es un lujo escucharte exponer y explicar. Ha sido muy enriquecedor en realidad. Agradecerles a los tres panelistas, Silvia, Livia, Efraín. En realidad siempre falta tiempo para discutir de estos asuntos, pero creo que todos tenemos ahora una idea un poco más clara de cuál es el alcance en realidad del caso Petro. Y bueno, aquí dado que estamos en Ecuador, creo que es importante empezar a aterrizar estos casos a la realidad nacional, toda vez que, como mencionamos hace un momento, nosotros como parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos tenemos una obligación de aplicar este control convencional y de adecuar tanto procedimientos como normas a estos estándares, y ciertamente creo que es un caso que va a tener o que debería tener implicaciones aquí a nivel interno, y creo que lo podemos discutir un poquito más en las preguntas. Le voy a dar la palabra ahora a José Andrés para que él abra la sección de preguntas. José tiene la palabra, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. Para poder mencionarlas teníamos la idea de que sea una para la primera expositora, otro para la segunda expositora, y así sucesivamente hasta completar con todas. Hay un caso en particular y que me adelanto un poco, son dos preguntas un poco similares, pero que, bueno, entendería que esta pluralidad de respuestas sería de gran utilidad para la comprensión de este caso. Entonces, bueno, tenemos una primera pregunta para Silvia y dice, a la luz del principio de proporcionalidad, ¿sería contrario a la Convención que una suspensión de por vida a la participación en elecciones, incluso si la medida en consecuencia
incluso si la medida es consecuencia de un proceso penal? Bueno, gracias. Bueno, la verdad que es un supuesto que no se ha conocido en el sistema interamericano, así que, digamos, sería un poco especulativo decir si es violatorio o no. Sería una limitación desproporcionada o no a los derechos políticos. En principio, lo que podría decir es que, digamos que no sería violatoria de la literalidad, en principio, del artículo 23, en cuanto a la autoridad que lo puede imponer y por qué tipo de actos respecto de la literalidad, pero un enfoque de proporcionalidad y además leído junto con otros derechos sí podría llevar a una conclusión sobre este tema. Y creo que un artículo con el que necesariamente habría que leer una sanción de esta naturaleza tiene que ver con el 5.6 de la Convención, que habla de el fin resocializador de la pena. Así que me parece que si se cumple una pena con un fin resocializador, limitar los derechos políticos de por vida de una persona por haber cometido un delito, no iría en contra de la literalidad respecto a la autoridad que lo puede imponer y los tipos de conductas por los cuales se puede imponer, pero me parece que sí podría ir en contra de o primero, sí podría considerarse una restricción desproporcionada de los derechos políticos, mi opinión, no hay precedentes sobre eso, digamos, no hay caso conocido hasta ahora sobre eso, y de todas maneras habría que leerlo a la luz del fin resocializador de la pena, que de entrada me parecería muy problemático. Lo más cercano que hay en el sistema interamericano sobre el fin resocializador de la pena y las sanciones, digamos, de tipo perpetuo, tiene que ver con un caso de Argentina de prisión perpetua de adolescentes, en el cual se discutió el tema de la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación y en el caso de adolescentes como abiertamente contraria al fin resocializador de la pena. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Livia. ¿Cree que sería posible, a la luz del caso Petro, plantear acciones de inconstitucionalidad a varias normas que usted mencionó, invocando el bloque de constitucionalidad ecuatoriano? Bueno, yo creería que sí sería factible, tomar en cuenta bajo el control de convencionalidad. De hecho, es interesante lo que ya mencionó Silvia durante su intervención. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana hacen referencia a que si bien la Corte Constitucional colombiana consideró que a la luz de la Constitución era válido el procedimiento disciplinario que realizó la Procuraduría General de Colombia para la imposición de la sanción a Petro, de la pérdida de la calidad de alcalde y la inhabilidad de 15 años, pues la Corte Interamericana le dijo que más allá de lo que haya dicho la Corte Constitucional, debe interpretarse a la luz de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, a la luz de lo que establece el artículo 23, numeral 2. Entonces a mí me parece que sería válido cualquier acción. Creería que lo que habría que intentarse es algo, si bien es factible una acción de inconstitucionalidad, creería también que se podría optar por plantear reformas al interior de la función legislativa, sobre todo en normas como las que he hecho referencia, que me parece que tienen una relación, se puede hacer una analogía con lo que pasa en el Ecuador, con esta ley de la Contraloría General del Estado. Muchas gracias. Ahora, la primera pregunta para Efrén. Tomando en consideración esta emergente jurisprudencia sobre derechos políticos, ¿es posible aplicar los estándares del caso Petro al caso Sobornos? Y después quieren que a mí también me traten mal. No, no ha de ser así. A ver, vamos a ver. La sentencia del caso Petro es, a ver, voy a hacer la explicación como debería ser la clara. La sentencia del caso Petro es parte del corpus iure del sistema interamericano. De hecho, es una interpretación autorizada del sistema interamericano, como la Corte Interamericana lo ha dicho clarísimo desde el caso Yaqui, Axa y otros. En ese sentido, cuando tú te estás diciendo que es parte de tu corpus iure, las interpretaciones que hace la Corte Interamericana son obligatorias y autorizadas. Segundo, nuestra Corte Constitucional dice que son obligatorias y parte del bloque de constitucionalidad desde el año 2012, en la cual ya establece como parte del bloque de constitucionalidad y parte integrante de las normas que tienen que controlarse bajo el control de convencionalidad, tanto la Convención Americana como su jurisprudencia vinculante. Y ojo, eso también incluye no solo hard law y soft law, eso ya se conversó en la sentencia nuestra de matrimonio igualitario.
mayoritario. Entonces, con todos esos antecedentes, la respuesta es, debieron haberlo analizado, porque esta sentencia es antes, ojo, que la sentencia de ayer. Entonces, con todos esos antecedentes, ¿puedes hacer una acción extraordinaria de protección y generar gestiones en ese tema? La respuesta es, dependerá del litigante. Listo. Muchas gracias. Volvemos otra vez para Silvia con su segunda pregunta. ¿Cómo podría aplicarse los estándares de los casos Petro y López a los juicios políticos? ¿Podríamos afirmar que estos son anticonvencionales? Y todo esto tomando en cuenta que la Corte IDH hace muy poco tiempo declinó de emitir una opinión consultiva sobre los juicios políticos. Bueno, creo que la pregunta se puede responder en dos niveles. O sea, los juicios políticos en general no son incompatibles con la convención en lo que hasta ahora ha conocido la Corte, que tiene que ver con juicios políticos a jueces. La Corte ya conoció el caso del Tribunal Constitucional de Perú hace muchos años, que era un juicio político. Conoció los dos casos de Ecuador, Camba Campos y Quintana Coelho. Camba Campos, que era del Tribunal Constitucional, era un juicio político. Recientemente conoció un caso de Argentina de otro juez destituido por vía de juicio político en Argentina, y en ninguno de los tres indicó que hubiera un problema de inconvencionalidad en general de los juicios políticos. Pero ojo, hasta ahora ha conocido juicios políticos contra funcionarios que no son de elección popular. Esos juicios políticos no los ha considerado inconvencionales, y lo que ha dicho es cuáles son las garantías del debido proceso que deben estar presentes en este tipo de juicios políticos. De hecho, con relación a jueces, la CIDH había tenido una posición un poco más fuerte de considerar que, si bien la figura de juicio político no sería en sí mismo un problema, en el caso de los jueces es problemática y debería estar, por el tema de independencia judicial, revestida de unas salvaguardas especiales. La CIDH dijo en su informe temático sobre operadores judiciales que era indeseable y que ojalá se fuera eliminando progresivamente la figura de juicio político para jueces, especialmente jueces de altas cortes, pero en general para jueces. Y luego, en el caso Rico contra Argentina, muy recientemente la Comisión ofreció un peritaje de orden público interamericano para hablar de la figura de juicios políticos contra jueces, que recomiendo mucho ver, donde contó la historia de los juicios políticos contra jueces y planteó por qué, digamos, presenta un problema en materia de independencia judicial y cuáles serían las salvaguardas mínimas. De hecho, en el caso Rico, la Corte declaró que no hubo responsabilidad internacional del Estado. Entonces, yo creo que la figura de juicio político en sí misma no ha sido considerada incompatible con la Convención, hasta ahora conocida para jueces. Ahora, la pregunta me imagino que viene por el lado de juicio político para funcionario de elección popular, incluido posible presidente de la República u otros altos funcionarios que sean de elección popular. En ese contexto es uno de los temas en los cuales yo me quedo con grandes preocupaciones del caso Petro, porque el juicio político no sería una autoridad judicial, no sería por conductas consideradas como delito en muchas de las jurisdicciones, es una responsabilidad política en varios países de la región, y considerar que eso es una lectura literal como la que plantea la Corte en el caso Petro y en el caso López Mendoza, que aunque en el caso Petro trató de complementarla un poco con el fin, con el objetivo y fin de la convención, pero de igual de manera que me parece todavía que no da suficientes razones, digamos que es una de las grandes inquietudes que a mí me queda, cómo va a analizar los juicios políticos. Ya nos dio una pequeña indicación en el sentido de que no serían inconvencionales cuando rechazó, como bien hace la persona que hizo la pregunta, el planteo, cuando rechazó la solicitud de opinión consultiva que presentó la CIDH a la Corte, que bueno, fue un rechazo que considero muy problemático por otros motivos, porque me parece que la Corte aplicó un doble rasero a ciertos criterios de admisibilidad de las opiniones consultivas, y es un doble rasero que aplica para cuando la piden los estados que para cuando lo aplica la Comisión, pero bueno, ese es otro tema. En ese caso, uno de los grandes planteos que hace la Corte para rechazar la opinión consultiva
es que la figura de juicio político está presente en muchos de los ordenamientos jurídicos de los estados y que la Corte no puede anticipadamente pronunciarse sobre los diferentes diseños normativos de los juicios políticos, quedan, digamos, normativos e institucionales que consagran los juicios políticos, y que eso que habrá que analizarlo, las garantías puntuales caso a caso. Entonces me parece que de entrada la Corte va mandando un mensaje de que no considera que sea inconvencional la figura de los juicios políticos, y por eso es que creo que el caso Petro nos deja esa ambivalencia, ¿no? O sea, por una parte la Corte en el rechazo a la opinión consultiva reconoce que los juicios políticos tienen múltiples diseños normativos, institucionales, y que hay que ver caso por caso, y en el caso Petro nos dice que la vía de sanción únicamente tiene que ser por condena de juez penal para funcionarios de elección popular, como lo sería quienes podrían estar sometidos a juicios políticos. Entonces, digamos, la respuesta sería en esos dos sentidos, y es una de las grandes ambivalencias y preocupaciones que me parece que deja la aproximación literal del caso Petro. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta para Livia. ¿Cree que la emisión de una sanción de destitución por la Contraloría hacia algún alcalde o concejal ecuatoriano por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus labores constituiría una violación al artículo 23, numeral 3 de la Convención? Numeral 2 de la Convención sería ahí, entiendo. Yo creo que ese podría ser uno de los argumentos que se podría plantear dentro de una acción por recurso subjetivo de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, porque hay que tener claro que esta sanción que se impone de destitución por parte de la Contraloría General del Estado, tal como reza la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no es susceptible de interposición de recursos administrativos al interno, lo cual también hay que considerar que inobserva este mandato constitucional establecido de que hay el derecho de la doble instancia, tanto en sede administrativa como judicial. En el caso de la destitución a nivel de la Contraloría General del Estado no cabe la interposición de ningún recurso administrativo, sino que la única opción es impugnar ante la sede judicial. Entonces, la posibilidad de plantear la violación, la inobservancia del artículo 23, numeral 2 de la Convención ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo es válida. Así también habría que ver la posibilidad de plantear una acción de protección bajo el mismo argumento. Yo creería que los argumentos que ha dado esta sentencia sí deben ser considerados a la luz de nuestra Constitución y de los fallos de la propia Corte Constitucional como válidos y suficientes para empezar a tener jurisprudencia en este sentido respecto de la destitución de autoridades de elección popular. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta para Efren. En realidad es muy similar a la anterior, pero creo que se relaciona completamente a las facultades de la Contraloría. La pregunta es, a su juicio, ¿las facultades sancionatorias de la Contraloría General del Estado supondrían una violación al artículo 23, numeral 3 de la Convención? ¿Se pueden aplicar los estándares del caso Petro? Yo creo que en ese caso tendría que entenderse que la estructura que tiene la Procuraduría colombiana es distinta a la de la Contraloría ecuatoriana. Esa es una primera idea que hay que tener clara. La Procuraduría General del Estado en Colombia tiene constitucionalmente la capacidad de sancionar a funcionarios de elección popular, y eso fue lo que el argumento colombiano, tanto a nivel del espacio interno como como lo de la Corte. Lo que a mí me preocupa en este caso es que la Contraloría es un tribunal de cuentas, ¿de acuerdo? Y vos tienes que tener en cuenta que las mediciones que se plantean en función de la Contraloría ecuatoriana son de procesos, y también es una revisión misional. En otras palabras, que tanto cumplen sus competencias constitucionales. Eso es un tema que tiene que ser entendido en largo plazo. El problema es que el proceso administrativo de la Contraloría es uno de los procesos que mayor complejidad, menos entendido y con pocas capacidades, con multitud de incapacidades para poder entender los diferentes procedimientos que pueden estar en el sistema. Yo les diría que tendría que hacerse un análisis caso a caso, entendiendo primero en qué, por ejemplo, en un caso en abstracto, cuál ha sido el papel de la Contraloría en este aspecto. En segundo caso, cuál ha sido el procedimiento administrativo sancionador utilizado. Tercer lugar, ¿este procedimiento sancionatorio utilizado cumple el estándar de los artículos 8 y 25 de la Convención? Si los cumple, bien. Si no, tendría que verse cuál ha sido la razón para este cambio. Y hay que tener en cuenta si esas obligaciones o son de medio o son de resultado. Entonces, ahí hay varios tests que tienen que hacerse para hacer un análisis completo del asunto.
Pero como les digo, no se puede hacer una cosa en abstracto, tienen que entenderse caso en concreto, situación del funcionario público en el elemento determinado, con la situación determinada, con el contexto. Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta para Silvia. ¿Encuentra alguna novedad en las reparaciones que la Corte IDH ha emitido a propósito del caso Petro y que difieran de otros casos con similar naturaleza, es decir, todos estos casos relacionados a las restricciones de los derechos políticos? Es una muy buena pregunta. Yo creería que en cuanto a las reparaciones individuales, no. La Corte Interamericana tomó en consideración que el Consejo de Estado ya había dictado unas reparaciones a favor de Gustavo Petro y lo que hizo fue dictar unas reparaciones, digamos, complementarias, pero no duplicando las reparaciones, y eso es algo que la Corte pues ha venido haciendo en general cuando ya hay algunos avances en materia de reparaciones por parte de los estados. Así que en materia de reparación individual, creo que no, hay medidas de reparación pecuniaria, hay medidas de satisfacción, así que creo que está como dentro de lo habitual. Creo que donde uno puede discutir más es con relación a las medidas de no repetición, específicamente la medida de adecuación del marco normativo, en dos sentidos. Uno, lo que decía un poco en mi intervención al principio, y es que la Corte habla de qué hay que hacer con el marco normativo colombiano en dos niveles, a nivel de Constitución y a nivel legal. A nivel de Constitución dice no hay que cambiar la Constitución, la Constitución admite una interpretación convencional y debe ser interpretada en este sentido, en el sentido en que la Procuraduría no puede imponer este tipo de sanciones a este tipo de funcionarios. Entonces, digamos, eso no es tampoco incoherente con lo que había venido haciendo antes, como decía, aunque la Corte sí tiene la potestad y lo ha hecho en el caso de la última tentación de Cristo, sobre la censura en Chile, la censura previa en Chile, o en casos de pena de muerte de Barbados, había declarado constituciones inconvencionales, había aclarado que ciertas disposiciones de las constituciones eran inconvencionales. Digamos que la Corte procura resguardar las constituciones, es una cosa que uno puede leer, y trata de decir que las constituciones admiten una interpretación convencional. Ya lo había hecho con México con el tema de justicia penal militar, donde dijo la Constitución sí admite una interpretación convencional y mandó a hacer control de convencionalidad, y la ley y el Código de Justicia Penal Militar sí hay que cambiarlo. Pues algo parecido hizo en el caso Petro, donde dice, respecto de la cuestión constitucional, admite interpretación convencional y debe interpretarse de esta manera, y respecto del orden legal, pide reformas en tres niveles muy concretos. Código disciplinario único sobre las sanciones a imponer, que puede imponer la Procuraduría, la ley de la Contraloría en la medida en la que tener sanciones fiscales no pagadas puede tener el efecto de inhabilitar. Esto es un tema importante que no alcancé a abordar en mi presentación, y es que en el caso Petro no solamente se analiza la potestad disciplinaria de la Procuraduría y las sanciones a imponer, sino que también la Corte evalúa normas de la Contraloría e incluso el Código Penal que tienen por efecto inhabilitar a personas que no han pagado deudas fiscales impuestas por sanción administrativa de la Contraloría. Entonces, la Corte pide un cambio normativo en materia de Código Disciplinario Único, potestades de la Procuraduría. Ley de la Contraloría respecto de la norma que permite establecer una lista de funcionarios que no hayan pagado deudas fiscales y que luego eso puede tener el efecto de inhabilitación, aunque no tenga la potestad de imponer sanción de inhabilitación, y una norma del Código Penal, que es una norma rarísima, bueno, digamos que llamó mucho la atención en el año 2017, que se hizo una reforma del Código Penal en Colombia, donde se dijo que era delito electoral, un delito contra, no me acuerdo cuál es el bien jurídico, pero algo relacionado con elecciones, y lo que dice es que posesionarse en un cargo de elección popular, no habiendo pagado unas deudas fiscales, es delito. Mucha gente interpretó que había sido una reforma hecha a la justa medida de Gustavo Petro, eso, digamos, no lo dijo la Corte Interamericana, pero lo que dice es que esa norma tiene el efecto también de inhabilitar, porque tiene el efecto de que la persona no se puede posesionar porque puede terminar cometiendo un delito, si es que no ha pagado una sanción fiscal. Entonces también ordena cambiar el Código Penal, y ahí sí hay una novedad. Todo esto para llegar a ese punto, que ahí sí hay una novedad,
y es un tema en el que la Corte es verdaderamente ambivalente en su jurisprudencia, porque en muchas ocasiones dice, yo no voy a analizar en abstracto una norma si no hubo un acto de aplicación de esa norma en el caso concreto, y en otros casos viene y analiza en abstracto una norma aunque no haya habido un acto de aplicación. En eso la Corte, digamos, es uno de los grandes temas de inconsistencia de la Corte, y en el caso Petro dice, aunque no hubo un acto de aplicación de esta norma del Código Penal, igual ordena cambiarla. Y bueno, uno puede pensar, uno puede estar de acuerdo o no, pero es un tema en el que sí hay bastante ambivalencia, y creo que es diferente de otros casos en los cuales llega a pronunciarse sobre y pedir medidas de adecuación sobre normas que fueron aplicadas al caso concreto, y aquí se fue hasta el Código Penal porque podría tener el mismo efecto sin que haya sido aplicado el caso concreto, y ahí creo que es no tanto una novedad, sino que viene a confirmar una inconsistencia fuerte que tiene la Corte en su jurisprudencia. Listo, muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta para Livia. ¿Qué mecanismos internos existen para realizar un control posterior a los procesos administrativos de destitución de funcionarios en Ecuador? Y también si por favor pudiera ayudarnos con algunos ejemplos, ya sean exitosos o no, que se hayan planteado. Bueno, nuevamente en el caso de los servidores públicos, como les decía ahora, la Constitución no hace una diferenciación entre dignatario, autoridad, libre nombramiento y remoción, sino que todos son servidores públicos. Al amparo de esta norma, de esta declaratoria de la Constitución, la norma general es la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, esta pregunta es sumamente general, porque si vamos a los procesos de destitución de los funcionarios que son de carrera, a los que se sujetan a la Ley Orgánica de Servicio Público, y obviamente tienen un procedimiento específico que es el sumario administrativo para la imposición de sanciones como la destitución, pues obviamente el tema del control posterior a esto es la impugnación del acto administrativo de destitución. Ahora, este acto administrativo de destitución, hay muchos colegas que suelen utilizar acciones de protección, como hay colegas que suelen utilizar la interposición del recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y plantear la nulidad o la ilegalidad del acto administrativo de destitución, y dependerá de eso el nivel de reparación que buscan a nivel del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, como puede ser la restitución en el cargo o a su vez el pago de las indemnizaciones por lo no ganado. Entonces todo dependerá de cómo se plantee el caso en general y de si hay o no motivos para demandar la nulidad o simplemente la ilegalidad de ese acto administrativo. Ahora, eso es lo que dice relación con funcionarios que son a los que les ha seguido un proceso al amparo de lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahora, respecto de otros funcionarios, por ejemplo, le puedo decir que en el caso de autoridades que han sido objetos de juicios políticos, por darles un ejemplo, han habido autoridades como ministros que han planteado, una vez que han sido censurados y destituidos por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, hay muchos de ellos que han planteado acciones de protección. Y en la práctica, en estas acciones de protección, pues los jueces han señalado que no procede la acción de protección respecto de esta facultad de control político que ejerce la Asamblea Nacional. Entonces, en ese caso en particular no ha sido exitoso el pretender que se demande, se deje sin efecto esta decisión adoptada por la Asamblea Nacional, ya sea porque a criterio de las personas que han sido objetos de estos juicios políticos y específicamente de la censura y destitución, podrían haber considerado que existió algún vicio en el procedimiento, que pueden ser por lo general los argumentos que se plantean que ha violado de cierta manera su derecho al debido proceso. Y en general, otro tipo de acciones que se han planteado es la que tienen relación, por ejemplo, como les digo, de asambleístas o de alcaldes, que en la práctica hay muchos casos donde la Contraloría General del Estado ha llegado a notificar, por ejemplo, a los consejos municipales o los consejos provinciales para que se haga la destitución de la autoridad ejecutiva ante la decisión de la Contraloría General del Estado, pero no han resultado eficaces. No se ha llegado porque la naturaleza de la norma dice que debe ejercer esta destitución la autoridad nominadora, que es lo que yo les decía hace un momento. La autoridad nominadora en los cargos de elección popular no es una autoridad en específico, no es el CNE, es un tema electo por el sufragio popular. Entonces se complica inclusive la ejecución de la norma. Pero han habido casos, por ejemplo, le puedo decir, asambleístas que han sido notificados con la destitución del cargo por parte de la Contraloría General del Estado, que no se ha llegado a ejecutar esta sanción porque han interpuesto acciones y han pedido la suspensión de la ejecución del acto administrativo de destitución ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos igual la última pregunta para Efren, que sería, para quienes no conocen, ¿podría explicar esta diferencia entre el margen de apreciación y el margen de aplicación?
está muteado. Sé que estoy muteado, sé que estoy muteado. A ver, el margen de apreciación es una teoría que nace desde la Corte Europea de Derechos Humanos, que te plantea la idea de, ok, tú vas a aplicar la norma internacional en el espacio nacional. Tú deberías, en tu ejercicio soberano, poder darle una adaptación a tus necesidades nacionales. Estoy haciendo un resumen que cualquier internacionalista me va a querer dar un golpe en la cabeza, pero trato de hacerlo esto de la manera más simple posible. Esta teoría ha sido utilizada por muchísimos estados con el objetivo de hacer un bypass a las normas de los sistemas de protección de derechos humanos, bajo el argumento de, esta norma me parece muy interesante y la queremos mucho y la respetamos mucho, pero el momento de aplicarla en una situación determinada, mis condiciones objetivas preexistentes tratan de, conspiran con la idea y por tanto se vuelve inaplicable. Tiene un problema de condiciones de validez exterior funcional. Ese es un argumento que utilizó Turquía para el caso Leyla Sahin, por ejemplo. En ese sentido, varios países del sistema interamericano hicieron una resolución, un modelo de resolución en el Pleno de la OEA en el año 2017, conspirando, tratando de meter nuevamente esta idea en el debate de la OEA. Fue bloqueada, pero obviamente esto también implica sobre pensar en el margen de aplicación. La Comisión Interamericana propone la idea de que tienes que tratar de buscar de que el sistema y la norma, por su efecto útil, tiene que ser aplicable de manera directa dentro de nuestro espacio. Eso sería un poco simple para hacerlo, para también no extenderme más en el tiempo. Ya, listo. Eso sería todo. Nos acaba de llegar una última pregunta que tiene un tema, un enfoque regional. Me parece que Silvia tiene que retirarse un poquito antes, por lo tanto queríamos hacerla súper rapidito porque me parece que es súper importante. Y nos gustaría que cada uno nos ayude con sus perspectivas y con eso daríamos por concluido el panel. En particular sería, ¿qué desafíos tiene la región a la luz de los estándares esgrimidos en la sentencia del caso Petro con relación a la suspensión de los derechos políticos? La sentencia, aunque con un enfoque distinto, nos dice algo sobre la legalidad de las prohibiciones de participación a líderes políticos de oposición, exmandatarios, exalcaldes de América Latina como tal. No entiendo bien la pregunta. ¿Es sobre suspensión? ¿Sanciones de suspensión? Lo que se le entiende es la prohibición del ejercicio de los derechos políticos, es decir, de participar en las elecciones, volver a participar en elecciones a exmandatarios, a líderes políticos, etc. Nos dice que si bien la sentencia del caso Petro tiene un enfoque completamente distinto, si es que tal vez nos dice algo sobre lo que los estados, la forma en que los estados deben respetar estos derechos políticos ciudadanos. Sí, yo creo que hay que leer la sentencia en digamos, en lo acotado que es, digamos, lo aplicado a los hechos concretos del caso, y es que estamos hablando de sanción de destitución de un funcionario de elección popular y de inhabilitación para el ejercicio para postularse a cargos de elección popular hacia el futuro, leídas conjuntamente Petro y López Mendoza. Digamos, hasta ahora, lo que ha dicho la Corte es que la interpretación literal de la convención y luego también la interpretación teleológica implica que este tipo de restricciones a los derechos políticos por vía de estas sanciones solo se puede imponer por condena penal, por condena de juez en proceso penal. Digamos, quedan muchas inquietudes por esta aproximación literal y es un poco a lo que apunta esa pregunta. La prohibición de los países que no tienen la reelección, por ejemplo, implica una limitación necesariamente al derecho a ser elegido a personas que ya ejercieron ciertos cargos y eso no está dentro de del catálogo literal del artículo 23.2. Entonces va a decir la Corte Interamericana que los estados que no permiten la reelección están violando la Convención Americana con un enfoque igual de literal con el que determinó el caso Petro. Lo dudo muchísimo. Vamos a ver qué nos dice la Corte y ojalá nos dé más luz sobre esto en la opinión consultiva que está pendiente de resolver ahora sobre el tema de reelección. Vamos a ver y hay que estar muy atentos a eso. Entonces, digamos, yo creo que el caso Petro
y el caso López Mendoza hay que ubicarlos en casos de limitaciones a derechos políticos por vía sancionatoria, específicamente por vía de sanciones de inhabilitación a ejercer cargos de elección popular y destitución de funcionarios de elección popular. Acotado a eso, ya sabemos que es inconvencional si no se impone por juez competente por condena penal. Ya lo demás justamente son las inquietudes que me quedan a mí personalmente con relación a otras limitaciones. Una de ellas es la de la limitación para poder presentarse nuevamente a un cargo que ya se ejerció, como limitaciones a la reelección, pero muchas otras como las que mencionaba en mi intervención. Y otro tema, ya para cerrar, es que la Corte no entra a analizar otro tipo de sanciones que también podrían ser consideradas como limitaciones a los derechos políticos, como sanción de suspensión de un funcionario de elección popular, suspenderlo en sus funciones durante un tiempo que, por ejemplo, pudiera ser muy problemático para el ejercicio de su derecho político después de ser elegido por voto popular. Hasta ese punto no ha llegado la Corte Interamericana y yo animaría a que, digamos, leamos hasta ahora lo que se ha dicho en estos casos, porque justamente este enfoque muy literal puede llegar a ser problemático con otros tipos de restricciones que un espectador razonable podría considerar perfectamente aceptables, como el tema de la reelección, etcétera. Entonces hay que ver. Creo que por ahora podemos quedarnos en que es destitución de funcionario de elección popular o inhabilitación para ejercer cargos de elección popular. Bueno, yo quería decir que me parece importante y les invito de hecho a leer estos dos votos, el voto disidente que realiza Zaffaroni y el voto parcial disidente que realiza Patricio Pazmiño. Me parece interesante porque más allá de la reflexión de fondo, que es el hecho de los procesos disciplinarios, si son válidos o no a nivel derecho administrativo para imponer la sanción de destitución de una autoridad de elección popular inhabilitable para el ejercicio del cargo público. Me parece interesante el análisis que realizan estos dos jueces en el sentido de que a veces en la región pueden llegar a utilizarse indebidamente estos procedimientos disciplinarios para que autoridades que están en el ejercicio del cargo puedan ser discriminadas por razones políticas o de credo político, al que hace referencia uno de los dos jueces, Patricio Pazmiño, en relación con Zaffaroni, esta modalidad de que hace referencia a que se puede usar el derecho para temas con tintes políticos de forma tal de que sea al margen de la contienda electoral, donde empiezan a afectarse a través de la vulneración de los derechos políticos la participación de ciertas personas, inhabilitándoles para participar en un proceso electoral. Entonces, todos estos cuestionamientos me parecen interesantes y me parecen válidos, que también tenemos que considerarlos y como hacen referencia estos dos jueces a nivel de toda la región. Eso me parece que es un aporte adicional que nos debería llamar a la reflexión a todos nosotros y que por lo tanto, digo, también les invito a leer al final estos dos votos. Gracias. Yo creo que puedo hacer una última reflexión final, pensando que los procesos de reelección, y esto va a ser parte de la opinión constitutiva, pero también el debate latinoamericano de los límites de la democracia a la luz del artículo 23. Y yo creo que eso, la Corte con la sentencia Petro introduce un elemento que vale la pena tener en cuenta, es la Carta Democrática Interamericana. Entonces, ahora, dado que ya existe este primer amarre entre estas dos normas que no se había hecho antes, ahora puede haber la posibilidad de hacer una interpretación de efecto útil y una interpretación sistemática del corpus iure, que creo que eso es lo que la Corte trata de obligarse a sí misma con esta sentencia a la luz de la opinión consultiva. O sea, yo también estoy haciendo unos ejercicios de jurisprudencia ficción, pero en este sentido, lo que trata de hacer la Corte es poder dar un sentido y dar un contenido al artículo 23, adaptando a la situación de la Corte también a la situación política en Latinoamérica. Creo que eso va a ser algo que tenemos que ver los próximos meses, cómo evoluciona, tal como Silvia lo propone, pero creo que esta sentencia abre elementos que valen la pena ser discutidos en función de las cambiantes y siempre conflictuosas relaciones de nuestros políticos con el Poder Judicial. Sí, me parece que Silvia también quería añadir algo a lo que ya estábamos comentando. No, muy rápidamente concluyo. Estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Livia sobre los votos y quería
decir que creo que, digamos, es uno de los temas de la sentencia donde la Corte se quedó muy corta en la fundamentación de por qué no había habido, o sea, más allá de decir que es incompatible con los derechos políticos y de las violaciones al debido proceso que entró a analizar, puntualmente el principio de imparcialidad, también se alegaba que este había sido una potestad utilizada selectivamente, de manera discriminatoria, con fines de sacar a un opositor político del juego político hacia el futuro, ¿no? Cosa que no parecía muy extraña tomando en cuenta quién era el Procurador General de la Nación en ese momento, el Alejandro Ordóñez. Que no fue tampoco el único caso. Entonces, digamos que el caso lo que refleja obviamente son los riesgos. En Colombia toda la vida la Procuraduría ha tenido estas funciones y no había habido tampoco demasiada reflexión en torno a esto, pero llega una persona que decide ejercerla con ciertos, digamos, finalidades y pone de manifiestos esos riesgos. Y yo creo que ahí la Corte se quedó corta con el tema del argumento de desviación de poder. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que digan los jueces Zaffaroni y Pazmiño sobre que aquí había una desviación de poder y que hubo un uso selectivo, que había suficientes elementos para concluirlo, digamos, sin entrar a decir si considero que hubo o no hubo. Creo que la Corte ya tenía una jurisprudencia importante en materia de desviación de poder, en el caso San Miguel Sosa, el de las mujeres separadas del cargo por haber firmado el referendo revocatorio en Venezuela, y el caso Granier también de la no renovación de la concesión de un medio de comunicación utilizando una potestad discrecional con fines de desviación de poder como una represalia. Entonces, digamos que, y había dicho claramente que en este tipo de casos no se puede esperar prueba directa de esa intención, digamos, de esa desviación de poder y que los elementos indiciarios hay que evaluarlos. Y lo que no hace la Corte es una valoración de todos los elementos indiciarios que había en el caso, que aportaron los representantes de las víctimas, y creo que como mínimo ameritaba una motivación para decir por qué no convenció a la Corte de que esto había sido además una desviación de poder y un uso discriminatorio, y son temas que levantan los votos, como bien decía Livia, pero quería solo dar también mi opinión con relación a ese punto, que creo que le faltó a la Corte ahí fundamentar un poco más. Pareciera que se olvida un poco de que había dicho que la prueba circunstancial, indiciaria, puede ser suficiente en estos casos y no llega a ser esa motivación para entender por qué no considero que había desviación de poder. Simplemente dice no tengo elementos suficientes, punto. Listo, muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas que les podemos hacer por el momento. Lolo, le cedo la palabra para que pueda hacer el cierre. Muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente a Silvia, a Livia y Efrén por sus importantísimos aportes esta tarde. En realidad creo que es fundamental tratar de llevar y aproximar la jurisprudencia que va emitiendo la Corte Interamericana a casos distintos de aquellos que hayan sido las partes en el proceso, un poco para evitar que un desconocimiento de estos estándares lleve a que estos problemas se repitan en otros estados. Y en ese sentido, creo que una de las principales preocupaciones y deudas que nos surge a partir de todo lo que hemos discutido en este panel es cómo vamos a hacer en Ecuador, pero también en otros países que son parte de la Convención Americana, para aplicar estos estándares de cara precisamente a que eventualmente el sistema no se vea saturado con casos prácticamente similares y que en realidad pueden evitarse si se aplica adecuadamente los estándares esgrimidos por la Corte. Nuevamente, mis queridos panelistas, les agradezco muchísimo, es un gusto verles a todos, a quienes aprecio muchísimo, aunque sea vía telemática. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y también al público que nos ha acompañado esta noche por su compañía, por su presencia. Muchísimas gracias, y no se olviden de seguir al observatorio en las redes sociales, también el Centro por la Transparencia y los Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador. Agradecer también a los chicos de la Federación de Asociaciones Escuelas de Derecho y a la Asociación de Escuela de Derecho de la Universidad Internacional por su apoyo y su buen ánimo siempre para acolitar en estos eventos tan necesarios. Yo me despido, y bueno, para quienes, si es que alguien no se pudo conectar, estará disponible a través de la página del Observatorio en Facebook Live.